Dios les bendiga en esta tarde a todos los que están sintonizando esta estación. Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos ya listos para nuestro mensaje, transmitiendo por Yo Soy Éfeso y sus obras, su campo, transmitiendo de la iglesia Betel de la colonia Guadalupe. Pues en esta tarde vamos a llevar a cabo nuestro estudio. Es un mensaje de reflexión en el cual vamos a ver que aún todavía lo que existe de parte de Dios. Bien, pues nuevamente saludando a todos nuestros hermanos, Dios les bendiga, que se encuentren bien, como son mis mejores deseos. A nuestros hermanos de la iglesia Betel también, que Dios les bendiga a cada uno en gran manera. Y aparte, nuestros hermanos también de la iglesia Éfeso que estén sintonizando y amigos, pues queremos decirles que Dios les bendiga. Pues vamos a dar inicio a nuestro mensaje de esta tarde. Y lo vamos a hacer con el Salmo 95. Salmo 95. Después de esta lectura estaremos orando a Dios, que Dios sea el que nos ayude a entender su palabra, cuál es la misión que tiene para nosotros. Bien, pues vamos a abrir nuestras santas Biblias en el Salmo 95, de un hermoso salmo, de darle la gloria a Dios como lo merece. Si ya lo encontramos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro bendito Dios. Y nos dice de la siguiente manera: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Mashad, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían palabras que nos dice: venid y aclamemos delante de Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dios merece todo, Dios es todopoderoso, Él merece un lugar muy especial en nuestros corazones. Así es que, pues mis hermanos, vamos a orar en estos momentos, vamos a clamar a Dios, que Dios sea el que nos ayude, que nos dirija, que no sea palabra de hombre, sino que sea la dirección de nuestro bendito Dios. Vamos orando a Dios. Bendito Dios y Padre Santo, Señor Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu bendita y santa presencia para darte las gracias que nos permites abrir este libro santo, palabra gloriosa, en el cual encontramos enseñanzas para nuestra vida, encontramos palabras de ánimo, palabras de aliento, Señor Jesús, en el cual también que nuestra fe pueda crecer más y más cada día. Te rogamos, Dios mío, Señor, que tú vengas a estar con nosotros y que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija.
Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a ver parte de los milagros que hizo Jesús cuando andaba en esta tierra. Él hizo cantidad de milagros, la gente se quedaba maravillada, otros decían, ¿quién es este que hace milagros? ¿Quién es este que levanta a los muertos? La gente, aún teniendo a Jesús frente, no podían entender, no podían comprender que realmente es Jesús, el Dios Todopoderoso que estaba con ellos. Y a pesar de que pues levantaba muertos, hacía ver a los ciegos, a los endemoniados, los hacía libres. A pesar de todo eso, la gente ignoraba quién es este que hace milagros. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes que se juntaban para hablar, buscar y encontrar algo que estuviera, que dijera mal el maestro para acusarlo. No era tanto que los fariseos lo seguían porque pues querían la bendición de Dios, querían un milagro, sino que solamente por criticarlo. Dios lo sabía, y en algunos pasajes vamos a ver cuando ellos criticaban al maestro. Inclusive los mismos apóstoles, pues ellos decían, maestro, pero ¿cómo es posible esto? Sabiendo que Dios era el que hacía los milagros. Hoy vamos a ver parte de los milagros, porque el tiempo no nos alcanza para ver todos los milagros que hizo. Pero sí, vamos a ver en una parte. Yo quiero decirle que con esto es para que nosotros vayamos confiando en Dios. Tengamos esa confianza que lo que para el hombre es imposible, lo que la ciencia no alcanza a hacer, Dios tiene todo poder para hacerlo. Porque ¿qué hay imposible para Dios? No hay nada. Todo es posible. Porque Él hizo los cielos, la tierra, Él formó la tierra en el Salmo que vimos. Sus manos formó la tierra seca y afirmó la tierra. Bueno, hizo maravillas que muchas de las veces el hombre no alcanza a entender. Yo en esta tarde vamos a ver una parte de estos milagros y vamos al libro de Juan en el capítulo 2. En Juan capítulo 2, verso 7 y 9. Este acontecimiento, tal vez muchos se dieron cuenta o otros no se dieron cuenta, pero el resultado es que los que estaban sirviendo las mesas y los apóstoles sí sabían qué es lo que había sucedido. Veamos lo que dice el verso 7 de Juan capítulo 2. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevarlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los que servían y habían sacado el agua. Bien, pues veamos aquí este milagro tan grande. Hoy en la actualidad, ¿quién podría convertir el agua en vino? Nadie. Ni un científico podría decir, nada más con su palabra, esta agua conviértase en vino. Pero en cambio, Jesús lo hizo. Y mire, que muchos probaron tal vez aquel vino y no sabían de dónde provenía. Pero los que lo estaban sirviendo, los que estaban ayudando a llevarlo a las mesas, los que llenaron las tinajas, porque dice que las llenaron hasta arriba, ellos sí sabían que Dios había hecho
ese milagro tan maravilloso. Eran 3 tinajas. Se dice que en esas 3 tinajas cabían aproximadamente 3 cántaros. Y vamos a imaginar cuánto vino no se formó, cuánto vino no hizo Dios para todos los que estaban en la mesa. Oiga usted, un milagro maravilloso que pues hoy podríamos decir el hombre de ciencia no podría hacer eso. Pero en cambio Jesús lo hizo. Entonces veamos que el primer milagro, que Jesús convierte el agua en vino. Vamos a ver otro de los milagros también, que a pesar que Jesús salía a enseñar el Evangelio, a dar a conocer el reino de su Padre, mucha gente pues no sabía. Entonces él por fuerza tenía que salir para anunciar. Pero había mucha gente que le seguía porque querían saber, muchos querían conocer. Ahora resulta que Jesús se encuentra enseñando en un desierto, en el cual pues en ese desierto pues los que se reunieron fue la gente y fariseos, pero sabemos que en un desierto pues no hay ningún comercio ni una tienda donde puedan ir a comprar pues algo de alimento, porque Jesús cuando predicaba, él predicaba hasta el anochecer, hasta que la tarde caía y la gente llegaba. No eran ni 10 ni 20 los que iban a escuchar el mensaje, la enseñanza de nuestro bendito Dios. Eran miles, y ahora vamos a ver a cuántos les dio alimento. Vamos a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 14. Mateo, capítulo 14, del verso 13 al 20. Mateo, capítulo 14, del verso 13 al 20, para que vamos entendiendo el milagro de nuestro bendito Dios, cuál es. Bien, pues si ya lo encontraron, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro bendito Dios. Oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los de ellos que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y ahora ya ha pasado, y despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Miren nada más con cuántos panes Dios los multiplicó para 5,000 gentes. ¿Cuántos peces eran? Eran solamente 2 peces. Eso los multiplicó y pudo dar alimento a 5,000 personas. Oiga usted, en la actualidad ahora para dar de comer a 5 personas,
pues se necesita un dineral y mucho tiempo para preparar alimento. Bueno, cuántas cosas. Pero quiero decirle que Jesús en un solo momento, Él hizo todo. Multiplicó los panes, multiplicó los peces y dio de comer a la gente. Mire lo que dice la Escritura. Y se saciaron. Quiere decir que quedaron sin hambre, quedaron satisfechos. Y todavía los apóstoles fueron a recoger 12 cestas, pues del desperdicio de los panes que sobraron. Entonces, otro milagro de Jesús, cuando andaba enseñando la palabra que Dios le había dado, el Padre le había dado. Vemos que ese milagro es grande, es maravilloso. Y sigue una serie de milagros. Ahora vamos a ver que también Jesús tiene el poder sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, Dios tiene poder. Dios no está limitado. Dios tiene el poder sobre la tierra, sobre las nubes, sobre los mares, sobre todo lo que existe en la tierra, en los astros. ¿Cuántos sabemos que Dios da señales a la tierra por medio de los astros? Cuando vemos un eclipse, cuando la luna se torna en sangre, cuando hay lluvia de estrellas, cuando pues las nubes se ponen grises. Dios tiene el control de todo, el control de los mares, el control de los mares. Cuando sucedió el tsunami en Japón, Dios permitió que ese tsunami llegara hasta las playas y desapareciera miles de gentes. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque estaban los juicios de Dios sobre la maldad, el pecado de esa nación, su altivez. Y Dios permitió ese tsunami. Ahora decíamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es poderoso. Vamos a ver otro milagro. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 8. Capítulo 8, del verso 23 al 27. Vamos a ver qué es lo que sucedió y qué es lo que pasó en este milagro, cuando los apóstoles se quedan maravillados. Pues, ¿cómo es posible? ¿Quién es este hombre que tiene tanto poder que todas las cosas le obedecen? Veamos lo que nos dice del verso 23 del capítulo 8 de Mateo. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, decíamos que pues también los apóstoles, pues yendo con el maestro, tal vez todavía no alcanzaban a entender que estaban con el Dios Todopoderoso. El mismo Dios que hacía milagros y que hizo milagros en ese momento. Ellos se quedan maravillados cuando el viento se calma y las olas del mar se tranquilizan, y dice la Escritura que se hizo gran bonanza. Entonces todo estuvo tranquilo. Pero veamos que aquí hay algo muy importante que sobresale. Las palabras de Jesús que les dijo: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿A qué se refiere esto? Que siguiendo el Dios Todopoderoso, yendo en esa barca y mirando lo que estaba sucediendo, ellos tuvieron miedo.
cuando tenían que haber tenido la confianza que iban con Dios y nada les iba a pasar. Pero esta es una buena enseñanza para nuestra vida. Muchas de las veces nuestra fe no es tan grande. Por eso, algunas de las veces no sucede el milagro que estamos pidiendo o lo que le pedimos a Dios de cualquier forma. No sucede. ¿Por qué? Pues por nuestra fe, que es muy debilitada, como la de los apóstoles en ese momento. Señor, perecemos, levántate, no duermas. Pero el Señor, con toda la serenidad y tranquilidad, calmó los vientos y calmó las olas del mar. Oiga usted, qué milagro tan grande y qué enseñanza hay en este punto. La fe que les falló a los apóstoles. También. Pero mire que también no solamente tiene el poder sobre las aguas, sobre el viento, sino también en los animales. También tiene el poder en los animales. Los animales le obedecen totalmente. Hay otro milagro que pues también los apóstoles se quedan maravillados. ¿Por qué? Porque pues ellos, tal vez cuando se fueron a trabajar, no pidieron a Dios la ayuda. Tal vez ellos se fueron a alta mar, se fueron a trabajar toda la noche y no encontraban nada. Su trabajo era inútil. Pero bien, veamos que nos vamos al libro de Lucas, capítulo 5, y del verso 1 al 7. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 5, del verso 1 al 7. Miren lo que nos dice la Escritura. Aconteciendo que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mire, aquí encontramos otra enseñanza. Primeramente, Jesús dando enseñanza a la gente, enseñando la palabra. Pero Jesús no estaba solamente en la enseñanza de la gente, sino que también él veía lo que sucedía alrededor. Pero resulta que por ahí había unos pescadores que bajaron de la barca para escuchar al maestro, pero la bendición estuvo en uno llamado Simón. Jesús se aparta en la barca, pero Jesús ya sabía lo que había acontecido con ellos, que habían trabajado toda la noche y no habían podido sacar un solo pez. Él lo sabía porque Él lo sabe todo. Ellos
pues tal vez cansados. Imagínense lo que es trabajar toda la noche en el mar, a la intemperie y sin encontrar nada, pues era algo cansado. Pero Jesús, sabiendo entonces, les dice, vamos, adéntrense un poco más al mar. Y cuando ellos ya estaban ahí, Jesús, sabiendo lo que había pasado, les dijo, echen la red. Pero maestro, es que hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada. Pero Simón, hay algo que estaba dentro de él, era la fe. Y le dijo, en tu nombre voy a echar la red. Oiga, usted con eso quiere decir que pues él tenía la fe tan grande que estaba con el Maestro, con el Todopoderoso, y echó su red y dijo, en tu nombre lo voy a hacer. ¿Y cuál fue? Se llenaron totalmente de peces, en el cual, dice la Escritura, que tanto fue que las barcas estaban a punto de hundirse, tanto pescado que habían logrado. Aprendamos de Simón. Dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Confió en Jesús. Es lo que nosotros necesitamos, confiar en Jesús, tener toda esa confianza, esa seguridad en Él. Y Él hará grandes milagros. No solamente en dar alimento a 4,000, a 5,000 gentes, no contando niños. Él daba alimento, también les da pues una bendición a los pescadores, llenar sus redes de peces, también puede calmar el mar. Ahora veamos algo más todavía, algo más. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, y ahí vamos a encontrar otra de los milagros que Jesús hizo en la tierra, de los milagros que Jesús hacía. Bien, vamos al libro de Mateo. Capítulo 8 de Mateo, capítulo 8, del verso 1 al 4, Veamos que ya vimos milagros que Dios hizo, que recalcamos nuevamente, dio alimento, dio trabajo a los pescadores, calmó la tempestad del mar, pero ahora hace otro milagro más maravilloso, que ahora, para que la ciencia haga un milagro de este tipo, de esta clase, pues le cuesta mucho a la ciencia médica para lograrlo. Quizás sí lo logren, pero les cuesta. Entonces, no es que este milagro pues sea tan sencillo y tan fácil para la ciencia. Pero para Dios sí. Dios es un milagro que nada le impide. Dios lo puede hacer. Y vamos a ver qué nos dice en el capítulo 8. En el capítulo 5. Vamos a ver primero el capítulo 8 del verso 1 al 4. Vamos a ver y después nos seguimos con la otra lectura. Dice del verso 1: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor,
si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Bien, aquí encontramos otra enseñanza muy grande. Cuando Jesús iba predicando por aquellos lugares, y como pues en todas partes, dice aquí, descendió un hombre y vino aquí un leproso. Antiguamente, allá en la tierra de Jerusalén, cuando un hombre se encontraba leproso, enfermo de sarna, los echaban a los montes, porque era un peligro, era un contagio para la gente. Pero mire que cuando Jesús por ahí, pues el leproso ya no le importó que lo volvieran a echar a aquel lugar, aquel monte, aquel campo, sino que fue ante la presencia del Maestro. Y dice aquí, he aquí vino un leproso y se postró delante de él. Se postró. Este hombre, oiga, usted sabía frente a quién estaba. Frente a quién estaba. Lo que hizo fue humillarse, porque dice, se postró ante él. Y cuando nosotros doblamos nuestra rodilla de respeto a Dios y también en humillación, nos humillamos ante la presencia de Dios, doblando nuestra rodilla, lo que hizo este hombre. Pero vamos a ver que no únicamente dobló su rodilla, se postró delante del Maestro, sino que él iba con una fe muy grande, con esa fe tan grande que no dudó, no tuvo la mayor duda. Pues quién sabe si Jesús me pueda sanar, quién sabe. No, que él le dijo, quiero. Jesús extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero ser limpio, quiero ser limpio. Oiga usted, qué confianza, qué seguridad tan grande. Entonces al instante su lepra desapareció, porque Jesús se había dado cuenta que era un hombre que se estaba humillando ante el Creador, ante todo el Todopoderoso, se estaba humillando. Y al ver esto, también la fe que Dios vio en este hombre fue lo que Dios lo llevó a que fuera sano de esa lepra. Hoy en la actualidad, ¿cuánto tiempo se llevaría la ciencia para sanar un leproso? Sería demasiado tiempo. Bien, ahora también únicamente, no Dios tiene solamente el poder en la enfermedad, sino que Él tiene su poder en las fuerzas invisibles, las potestades que andan en el espacio. Dios tiene potestad. Dios tiene esa potestad tan grande. Nos quedamos en el libro de Mateo, en el capítulo 8, pero ahora nos vamos hasta el verso 28 y al 33, para que podamos entender un poquito más claramente de lo que estaba sucediendo. Le vamos a dar lectura y dice a partir del verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Y clamaron diciendo,
¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítemos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar, por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Oiga usted, una gente cuando se encuentra pues poseída por espíritus de demonios, una gente de este tipo pues creo que pierde el control, porque ya son manejados por aquellos espíritus malignos. Lo podemos ver cuando dice que aquellos dos hombres salieron al encuentro, y aquellos hombres que se enfurecían y nadie podía pasar por ahí porque eran peligrosos, en pocas palabras. Eran peligro para la gente que pasaba por ese lugar. Pero hay algo que nos llama la atención, que nos dice el verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Vinieron a su encuentro. O sea, nadie los fue a buscar, nadie los llevó con Jesús, sino que ellos fueron, tal vez en ese momento de lucidez que ellos tenían, llegaron ante nuestro bendito Dios. Y mire cómo aquellos demonios hablan: si nos vas a echar fuera, échanos en ese hato de marranos que están ahí. Y Dios les dijo que fueran ahí. Estos se precipitaron al mar, ahí murieron. Y aquellos dos hombres quedaron libres, quedaron sanos. Así es que hoy podemos ver que no únicamente Dios tiene el poder en otras cosas, sino que también puede echar fuera demonios, puede hacer que los demonios tiemblen nada más con su presencia. Bien, esto es en esta parte, pero también hay otra muy importante, en el cual pues vamos a ver que Dios no está limitado de poderes. Dios tiene todo el poder. Nos vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 9 y el verso 27 al 31. Verso 27 al 31. Vamos a ver qué sucedió. ¿Qué sucedió aquí? Pues lo que sucede aquí es maravilloso. Pero maravilloso. ¿Por qué? Digamos maravilloso porque la ciencia hoy en día no lo puede lograr. Le damos lectura del verso 27 en adelante. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él dos ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os he hecho esto. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido de ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Vemos nuevamente que el poder de Jesús, los milagros no fueron solamente en los temas que hemos visto anteriores, sino que también
tiene poder para sanar. Pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Jesús sanó a aquellos ciegos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la fe. Y claramente según Dios les dijo, según la fe se ha hecho el milagro. Podemos ver que su fe era grande, no tenía límites, porque cuando Jesús los tocó, ellos abrieron los ojos y pudieron ver. Entonces quiere decir que la fe era grande, era grandísima la fe. Así es que ellos salieron y Jesús les dijo que callaran. Pero ellos no podían callar lo que Dios había hecho, no podían callar el milagro de Dios. Ellos salieron dando voces, tal vez gritando, Jesús me sanó, ahora ya veo, ya vemos, bueno, cuántas cosas. Y la fama de Jesús se divulgó por toda aquella aldea. Regresamos nuevamente. ¿Queremos un milagro del Señor? Recuerde que primero es nuestra fe. Hoy lo estamos mirando con estos varones, que estaban ciegos. Bien. Y seguimos. En el libro de Mateo, capítulo 9, verso 32 al 33. Seguimos en el libro de Mateo. Jesús sana a un endemoniado, a un mudo que no hablaba. Vamos a ver qué nos dice del verso 32 y 33. Salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echó fuera el demonio, y el mudo habló, y la gente se maravillaba y decían, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Oiga usted, nuevamente, ahora podemos ya saber y entender que hay demonios mudos. Este muchacho no podía hablar, estaba mudo. ¿Por qué? Porque estaba poseído por un demonio. Entonces Jesús lo sanó totalmente, echó fuera ese demonio y el muchacho habló. La gente nuevamente se maravillaba diciendo, ¿quién es este que hace tantos milagros? ¿Quién es? Aún no lo conocemos. Pero sabían que era Jesús. Y muchos quizás pues no decían, no lo conocemos. O no hemos visto milagros semejantes a este. Pues, pero Dios hizo grandes milagros. Así es que hoy con esto nosotros podemos ver que lo importante para un milagro, que tanto usted como servidor, tal vez queremos ver, lo importante es nuestra fe. Los apóstoles, podríamos decir, nació su fe cuando Dios alimentó a los 5,000, a los 4,000. La fe de los apóstoles iba creciendo más y más cada día. Cuando se llenaron las vasijas de agua, que se acabó el vino. Cuando Jesús echó fuera demonios de los gadarenos. Entonces vemos que la fe es el punto más importante para un milagro. Quise ver estos milagros para que también podamos decir, mi fe, tengo que echarla a andar. Mi fe tiene que crecer, mi fe tiene que ser grande. ¿Por qué? Para cuando yo quiera un milagro, el milagro sucede, porque claramente el Señor dice, conforme a tu fe, yo te respondo. Y ya lo vimos en estas partes, le dijo, conforme a su fe es hecho el milagro. Ahora yo quiero decirte que, pues en esta tarde le digas, Señor, quiero que me aumentes la fe. Auméntame la fe. Ya he visto las maravillas que tú hiciste. Y tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, que hace milagros. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Hemos sabido de algunos milagros que Dios ha hecho. Ha levantado a personas de cáncer.
a niños de cáncer, los ha levantado, los ha vuelto de nuevo a la vida. De muchas enfermedades, Dios ha levantado a grandes de nuestros hermanos. Bueno, pero entonces ahora vamos nuevamente a recalcar. La confianza es el punto principal para un milagro. Segundo, doblar nuestra rodilla y humillarnos ante Él, como lo hizo este hombre que se humilló ante la presencia de nuestro bendito Dios. Cuando dice se postró, se echó en tierra, quiere decir que se humilló ante Dios. Ahí vemos dos puntos, la fe y la humillación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos ante la presencia de Dios, que nuestra fe pueda crecer cada día. Hoy solamente dígale, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, porque yo necesito milagros tuyos, necesito un milagro en mi familia, necesito un milagro en mi hogar, necesito un milagro en mi propia vida. Entonces, Señor, auméntame la fe. Bien, después de que estemos orando, vamos a estar orando por las peticiones que tal vez ustedes ya enviaron, orando por los enfermos, pero recalcamos nuevamente, ponga su fe en el Señor, como lo hicieron todos estos personajes que hoy vimos en nuestro mensaje. Después estaremos orando por cada uno, también pues así por los que aún no conocemos. Hay mucha gente en los hospitales, en los hogares, enfermos, pues orar por ellos, que Dios tenga misericordia. Yo quiero decirte que en esta hora, pues inclines tu rostro y únicamente diles, Señor, auméntame la fe, porque yo quiero un milagro en mi casa, quiero un milagro con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, yo quiero un milagro tuyo, Señor, y hoy me humillo ante tu presencia divina. Vamos orando a Dios, que Dios sea el que nos aumente la fe. Padre nuestro, Señor Jesús, en esta hora te rogamos, Dios mío, Señor, un clamor, Señor, en el cual te decimos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Ahora hemos visto por medio de estas enseñanzas que todos aquellos que se acercaron a ti, siempre les preguntabas por su fe cómo era. Y algunos que la fe, sin preciso que tú les preguntaras, tú ya conocías la fe de ellos, Señor, y tú hacías grandes milagros, grandes señales hacías con ellos, Señor. Como tus apóstoles, que ellos vieron tantos milagros, su fe hasta dónde pudo crecer, Señor Jesús. Yo te ruego, Dios mío, Señor, que a todo aquel que nos está escuchando, que nos está mirando por este canal, Señor, puedas aumentarle la fe, porque la fe hoy la necesitamos en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo, Señor. Aumentanos la fe, Señor Jesús, desde el más pequeño hasta el anciano, Señor Jesús. Aumenta la fe de cada uno. Te lo suplicamos y te lo rogamos, bendito Dios. Gracias te damos. Amén y amén. Pues así estaremos, decíamos, orando por alguna petición que nos hayan enviado, pues estaremos clamando a Dios. Bueno, pero también tenemos saludos. Mire, tenemos saludos de nuestra hermana Eunice Hernández. También saludos de Fred Cisneros, Flor Escalona, Porfirio Vázquez. Bueno, pues hasta allá se encuentran mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les colme de bendiciones y sigan sintonizando esta estación para poder ver la transmisión de la palabra de nuestro bendito Dios. Dios le bendiga, hermano Porfirio, hermana Flor, hermano Alfred, hermana Eunice. Dios les bendiga y les colme de bendiciones a cada uno. Bien, también tenemos Samuel Carranza, manda saludos a la iglesia Betel. Gracias, hermano, por acordarse de saludar la iglesia Betel. Hermanos, oraciones lleve a la iglesia Betel. Todos necesitamos de sus oraciones. Hermano, Dios le bendiga y sigamos sintonizando. También tenemos saludos de nuestra hermana Vero.
Manavero, hasta donde se encuentra. Dios le bendiga y le colme de bendiciones juntamente con su familia. Eliseo Benito Báez, o también nuestro hermano Eliseo, Dios le bendiga hasta donde usted se encuentra, en casita, donde se encuentre, Dios le bendiga juntamente con su familia. Patricia Robles, otra de nuestras hermanas también igualmente, le decimos que Dios le bendiga y siga sintonizando esta su estación. Abimael Álvaro Díaz también, Antonio Rodríguez, pues mis hermanos, hasta donde se encuentran, queremos decirles que Dios les bendiga y les colme de bendiciones. Pues mire que seguimos también pues mirando lo que nos envían. Orar por la hermana Alba Viridiana. Vamos a orar por nuestra hermana. Aún no sabemos, se encuentra enferma, no sabemos qué tiene, pero Dios sabe, pero vamos a estar orando por ella. A nuestra hermana Aurora Barrientos, pues Dios le bendiga desde la ciudad de Orange, California. Pues mis hermanos, Dios les bendiga y los saludos a California. Dios les bendiga, sigan sintonizando su estación. Así es que estaremos orando por todos nuestros hermanos que nos enviaron saludos, por nuestra hermana Elba Veridiana, pues también vamos a estar orando a Dios y que Dios les colme de bendiciones a cada uno. Vamos a aclamar a Dios. Padre Santo y Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque hoy vemos que tu palabra ha podido llegar hasta aquellas distancias tan lejanas que para nosotros es muy, muy lejos, una distancia muy lejos, pero por medio de estas redes, nada es de una distancia que sea imposible. Señor Jesús, tu palabra no tiene límites, tu palabra puede llegar hasta el último rincón de la tierra, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por nuestra hermana que nos ha enviado saludos desde California, nuestra hermana Aurora Barrientos. Dios le bendiga a nuestra hermana, Señor, bendícela y que cada día ellos puedan sintonizar esta estación. Así también nuestros hermanos que nos han enviado saludos, Señor, bendíceles en gran manera, guárdales juntamente con sus seres queridos, tómalos en tus manos divinas, Señor Dios. Oramos también, te clamamos por nuestra hermana Elba Viridiana, Señor, aún no sabemos qué es lo que tiene, pero aquí la petición, que clamemos por ella, Señor, ya sea que esté enferma, esté padeciendo algo, tú tienes poder para sanarla, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Señor Jesús, pon tu mano poderosa, tu mano sanadora en aquella hija tuya, en nuestra hermana, Señor. Si hubiese problemas, también los ponemos en tus manos, Señor Jesús. Ahora, Dios mío, ha llegado el momento de retirarnos, terminada esta transmisión, Señor. Ahora yo te ruego que quedes con todo tu pueblo, con toda tu iglesia, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios eterno, te alabamos y te glorificamos. Alabado sea tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Pues mis hermanos, pues Dios les bendiga, y nuestros hermanos que nos enviaron saludos, un fuerte abrazo y un saludo a todos nuestros hermanos. Sigan sintonizando esta su estación. Yo soy Éfeso Radio y su campo y sus misiones. Siga sintonizando. Dios mediante, si el Señor así lo permite, el día jueves estaremos a las 7 de la noche transmitiendo nuevamente la palabra de nuestro bendito Dios. Así es que, pues invite a los hermanos, a las amistades, a que vean este programa. Les decimos a todos mis hermanos que Dios les bendiga, y ya hasta el día jueves a las 5 de la tarde por esta su estación. Dios les bendiga.